Muy buen día a cada uno de los que se conecta a esta clase, nuestra quinta clase acerca de la enseñanza de la Pascua, esta celebración de la fiesta solemne de la Pascua. Me presento para aquellos que no me conocen, soy la pastora Karen Vaquero de la Iglesia Cristiana Hepzibah. Mi deleite está en ti. Una vez más, compartiendo de lo que el Señor nos ha dado, propósito de Dios de que compartamos lo que las Escrituras nos enseñan, esa verdad que nos hace libres y que nos deja acercarnos cada día más a Dios. En esta oportunidad, nuestra clase es acerca de las primicias. Algo que es muy importante, vamos a ver a lo largo de esta clase, cómo las primicias están presentes en las tres fiestas solemnes. Así que en esta fiesta de Pascua, para poder poner en práctica el darle al Señor lo que es lo primero de lo primero, vamos a ver a la luz de la palabra lo que las Escrituras nos enseñan para ahí sí poderlo aplicar. Esta vendría a ser la tercera celebración involucrada en Pesaj, en la Pascua. Es parte de este tiempo importante el traer los primeros frutos de todo lo que hemos recibido, de cada labor que desempeñamos, poder presentar delante de Dios esas primicias. Entonces, a cada una de las personas que se conecta, que está interesada en este tema, te doy la bienvenida. Te invito a que tomes tu Biblia, tu cuaderno de apuntes, que cada uno de los textos que vamos a compartir seas tú repasándolos, estudiándolos muy bien, examinándolos con lupa, viendo realmente Dios qué es lo que nos enseña a través de la Escritura. Yo te comparto lo que he recibido de parte del Señor, lo que estamos aprendiendo en nuestra congregación, pero lo más importante es que cada uno de nosotros se apersone del mensaje que Dios nos envía a través de las Escrituras, porque va a ser revelado para cada uno de nosotros conforme nuestra fe en Dios. Amén. Entonces, para entrar a esta clase, pues las primicias, como lo estamos viendo en la congregación, tengo acá una presentación especial para ellos. Tú te darás cuenta que a lo largo de estas clases hemos estado viendo con una proyección en PowerPoint. Entonces, esto hace parte de la forma en que se los estoy haciendo visual a cada uno de los hermanos de la congregación. Pero entrando en materia, vamos a empezar a leer a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque las primicias serían esta tercera celebración en medio de la Pascua. Entonces vamos a ubicarnos en esta oportunidad en Levítico 23. Cada una de las clases hemos estado viendo diferentes textos. En esta oportunidad vamos a tocar como nos habla la Escritura desde Levítico 23. En el versículo 10 nos dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis tu mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Si nos damos cuenta, Levítico 23, una vez más, en el título, cada una de las personas que de pronto tiene su Biblia, la versión Reina Valera, nos muestra que está hablando de las tres fiestas solemnes. Y empieza desglosándonos una por una. En esta parte nos está hablando de la fiesta de Pesaj, pero cómo le agrega una instrucción. Vemos aquí en Levítico cada uno de los puntos que hemos visto, tanto en Éxodo como en Números, como en Deuteronomio, se complementan, y ahora que lo estamos viendo en Levítico es un complemento, es como se unen todas las piezas y nos dan a entender todo lo que Dios quiere que practiquemos para este tiempo. Entonces, en un principio Moisés, pues a quien le hablaba era al pueblo de Israel. Entonces le está diciendo que en el momento en el que ya entren a poseer la tierra que Dios les prometió que les iba a dar,
cuando empiecen a segar de ella, es decir, cuando sembraran y llegara el tiempo de recoger la cosecha, entonces para esta época y para este tiempo de la festividad de Pesach, deberían llevar al sacerdote una gavilla por primicia. Esto es una medida estipulada para ellos, en donde debían llevar de los primeros frutos de lo que recogieron. Hasta este momento, el pueblo que había salido de Egipto y estaba vagando por el desierto, por decirlo así de alguna manera, no tenía de dónde recoger, tal vez porque no podían sembrar, porque muchas veces tenían que moverse de un lado al otro y lo único que podían hacer era recoger botín de algunas luchas que ellos tenían y recibir de la bendición y de todo lo que Dios les daba para sostenerlos. Recordemos que ellos vivieron cosas sobrenaturales que Dios les permitió experimentar, como que descendiera maná del cielo, como que brotaran de las piedras agua, como que llegase un momento en donde se apareciesen muchísimas codornices, en fin. Dios no los dejó en ningún instante, tanto así que durante 40 años su vestido no envejeció y su calzado no se acabó. Entonces sabían que pronto llegaría un tiempo en donde al recibir la tierra que Dios les iba a heredar, ellos debían reconocer lo que Dios les había dado y debía ser lo primero que llevaran. Recordemos que esta festividad cae en primavera, precisamente cuando se abren los primeros frutos, así que iba a coincidir, iba a ser un tiempo específico en donde iban a poder llevar las primicias de los primeros frutos. Cuando vemos en el versículo 11 nos está diciendo que a quien se debía entregar esto es al sacerdote. El sacerdote tenía el deber de mecer la gavilla delante de Jehová, es decir, hay un conducto regular. Dios es un Dios de orden que ha designado personas encargadas para que se presenten delante de Él y sean de alguna forma esos intermediarios entre el pueblo y Dios. Nuestro mediador por excelencia es Jesucristo, que se entregó por nosotros y de hecho es un sacerdote que habla mejor que cualquiera de los que en la escritura podemos encontrar y ante él cada una de las personas que tiene esta labor preciosa tendrá que rendir cuentas de todo lo que ha hecho, si lo ha hecho conforme a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que estudiemos el orden que Dios estipula en su palabra, porque para cada uno de nosotros Él tiene condiciones específicas de las cuales será justo. Así que en este momento Él no se salta la autoridad del sacerdote, sino que dice que el sacerdote debe recibir esto, el sacerdote debe mecerlo para de esta manera cada uno de los del pueblo sea acepto delante de Jehová. Aquella persona que tal vez tardaba, aquella persona que tal vez no le importaba reconocer que todo lo que recibía era de Dios, entonces tal vez ya no se volvía acepto delante de Dios, porque precisamente había apartado de Dios su mirada y estaba confiando en sus propias fuerzas, en sí mismo, cuando todo lo que tenemos sabemos que nos lo ha dado es Dios. Dice que esto se debe hacer al día siguiente del reposo. Recuerda que vimos en la clase pasada como el día número 1 y el día número 7 son días de santa convocación, de hecho son días de reposo. Entonces dice que después de este día, del último día, día de reposo, debía presentarse la gavilla para que fuera mecida por el sacerdote y esto era tomado como primicia. Aparte de eso se le añadía, recuerda que habían muchísimos sacrificios, ofrendas diferentes y el cordero era por expiación y el holocausto era un sacrificio que se hacía delante del Señor, pues en petición de muchas cosas y en agradecimiento de muchas otras. Entonces, pues vemos aquí que era acompañada la primicia de cada una de estas enseñanzas que Dios les había dado para reconocerlo en todo lo que hacían. Amén. También vamos a encontrar en la palabra en Éxodo 23 que nos lo dice de esta manera. El versículo 19 dice:
Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Primero reconocemos que es una primicia. Primicia entonces me está declarando la escritura que son los primeros frutos de la tierra. ¿A dónde deben llevarse? Pues a la casa del Señor. Tal vez tenemos la enseñanza en donde es más fácil llevarle a una persona necesitada, tal vez hacer ofrendas voluntarias a algunas personas, porque se nos hace más cómodo darle a una persona que no tiene que ir y llevar tal vez a la casa del Señor. Pero el orden que Dios nos estipula es llevar a la casa de Dios. Cada persona tiene que cumplir delante de Dios con lo que la palabra enseña, pero cuando yo doy de corazón, de pronto ya simplemente sé que he cumplido la labor que Dios me ha comisionado y aquí la gran responsabilidad de cada persona responsable, cada sacerdote, cada pastor, cada miembro que Dios ha facultado con autoridad para cumplir conforme dice la Escritura lo que se debe hacer con estos recursos que ingresan. Dios simplemente nos pide que lo hagamos de esta manera, no que miremos qué tipo de persona es o no, sino que lo hagamos como su palabra lo dice. La casa de Jehová, el lugar en donde Dios te ha puesto, en donde recibes de él palabra, en donde tu vida está siendo alimentada de la palabra de Dios, es el lugar en donde debes ir y llevar las primicias, los primeros frutos. Vamos a ver a lo largo de la escritura cómo esto va abriéndonos un poco más el panorama. Aquí pensaríamos que solamente los frutos de la tierra, porque nos está diciendo que debe llevar los frutos de la tierra. Para este punto, el pueblo iba a sembrar y de esto era que iba a empezar a recoger, iba a empezar a tener un sustento propio. Pero todo esto va evolucionando porque van cambiando las cosas, las labores que ellos desempeñan. Entonces realmente la primicia es de toda labor que se desempeña y lo vamos a ver más adelante. La segunda parte importantísima aquí en Éxodo 23 es esta parte en donde nos dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Resulta que para los cananeos había una costumbre idólatra en donde tomaban al cabrito y lo guisaban precisamente en la leche de su propia madre y luego esta leche la regaban sobre los sembrados, sobre los cultivos para que fueran mucho más fructíferos. Esto es una enseñanza pagana. Dios no quería que el pueblo confiase en estos ritos, porque fácilmente iba a empezar a trasladar su fe y su confianza a ídolos paganos en vez de confiar en que iba a ser Él su sustentador y el dador de todo. Entonces, para que el pueblo no se pervirtiese, para que no se contaminase, de una vez le declara que esta no es una enseñanza sana, que esto no viene de parte de Él y que así no es que se recibe la bendición de Dios, sino que cuando se entregan las primicias, los primeros frutos, es que van a obtener realmente la bendición de Dios en todo lo que plantaren, en todo lo que trabajaren, en todo lo que labrasen. Vamos a continuar y ahora vamos a ver cómo nos habla un poco más también la palabra acerca de las primicias en esta oportunidad en Éxodo 22. Te invito a que te detengas por un momento, leas el título que encuentras allá, un poquito atrás de los versículos 29 y 30, y vas a encontrarte con que nos está hablando de leyes. Estas son leyes que Dios dio al pueblo. En esta oportunidad no encuentras que esté ligado a la Pascua, sino que hay varias leyes que estipula el Señor y entre esas vamos a encontrar algo con referente a las primicias. Versículo 29 y 30 nos dice de Éxodo 22. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hermanos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Importantísimo, las primicias no se demoran. Cuando tú recibes los primeros frutos de algo,
En este caso está aclarando ni de la cosecha, ni del lagar, ni siquiera de los animales puede retenerse, aún ni siquiera de los primogénitos, de los hijos, se podía demorar el presentar a Dios lo primero de lo primero. Es una ley. ¿Ley de quién? Ley de Jehová. Esto no se hace porque se le ocurrió a Moisés o a Aarón o a sus descendientes. No, esto se hace porque el Señor lo estipuló, es una ordenanza. Recuerda que todas las ordenanzas de Dios son para bendición nuestra. Dios sigue siendo Dios a pesar de que tú y yo no cumplamos sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos. Dios seguirá teniendo todo el control y toda la autoridad. Lo único que Él quiere es hacernos partícipes de la bendición y poner sobre nosotros su cobertura. Cuando nosotros hacemos su voluntad, somos su pueblo, somos ovejas de su rebaño y Él es nuestro pastor. Así que nos guía de la forma correcta. Vamos a ver en la escritura aún desde Génesis cómo nos muestra lo que sucede cuando se demora la primicia, cuando no se entrega a Dios lo que es de Dios. En Génesis capítulo 4 encontramos la historia de Caín y de Abel. Desde el versículo 3 al versículo 5 vamos a mirar algo especial. Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hay que analizar muy bien estos 3 versículos porque muchas veces leemos tan rápido que podemos llegar a pensar que Dios es un Dios injusto, que hace acepción de personas o que tiene favoritismos y no es de esta manera. Desde el versículo 3 nos deja ver que lo que presentó Caín siendo un labrador, porque dice que él presenta del fruto de la tierra, él labraba el campo, él sembraba, dice que andando el tiempo, dejó que pasara el tiempo. Cuando vimos la ley allá en Éxodo 22 decía que no demorarás. Es decir, cuando tú recojas los primeros frutos no puedes dejar que pase el tiempo, sino que tienes que separar y esto tiene que ser importante porque esto es de Jehová, para Jehová, se presenta para Él. Date cuenta que Dios siempre le ha enseñado a los suyos la forma correcta. Adán y Eva tenían esta enseñanza y de segura la transmitieron a sus hijos. Por esto Caín lleva una ofrenda delante de Jehová, pero esta ofrenda que lleva no es la mejor, sino que ha dejado que pase el tiempo, ha tal vez esperado si realmente sí le va bien, si realmente sí le alcanza, si realmente es lo que él quiere hacer o no lo quiere hacer. Deja que pase el tiempo. Mientras que me demuestra en el versículo 4 que Abel escogió los primogénitos. Cuando hablamos de primogénitos es lo primero, las primeras ovejitas que había tenido, que habían dado cría, él las escogió y no solo esto, eran las más gordas, tal vez eran las más bonitas, las mejores. Y en este caso no se detiene a decir no. Estas son las mejores, no se las voy a dar al Señor, sino que con toda humildad y con todo su corazón va y las entrega como ofrenda a Jehová. De tal manera que Dios se alegra muchísimo, mira con muchísimo agrado este tipo de ofrenda. Caín me imagino que de alguna manera nota que no es recibida su ofrenda de igual manera que la de su hermano y es ahí en donde entra el pecado en su corazón y empieza a envidiar lo que ha hecho su hermano, sin darse cuenta de que él también tenía la oportunidad de agradar a Dios y había optado por otro camino. Entonces nos damos cuenta aquí como una ofrenda, aunque los dos dieron ofrenda, una es aceptada y la otra es rechazada. No importa, cada uno entregó de lo que hacía. Date cuenta que Caín entrega porque él era un labrador del campo.
mientras que Abel, siendo un pastor, entrega de lo que él hacía, de las ovejitas. Entonces, vemos desde un principio, desde atrás, cómo el Señor ha estipulado esto y es una enseñanza para cada persona, aún en este tiempo. Vamos a ver que se ofrecen estas primicias 3 veces al año, bíblicamente hablando. Entonces, la primera que encontramos registrada en la Biblia es en la fiesta de Pascua. En Pesach es donde se ofrecen primicias, donde regularmente se recogen los primeros frutos y en esta oportunidad es la cosecha de la cebada. La segunda oportunidad en donde se presentan primicias es en la celebración de Pentecostés o la fiesta de las semanas. En esta se veía también que coincidía con el tiempo de la recolección del trigo. Todas caían en un tiempo específico y finalmente en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la salida del año, porque esta iba a ser el último tiempo, la última temporada en donde iban a recolectar de lo que sembraban, porque luego iba a llegar el invierno y iba a ser imposible sembrar. Entonces son las 3 oportunidades en donde Dios les da estas fiestas también para que puedan presentar de lo primero que en cada tiempo pudieran ellos recolectar. Entonces vamos a verlo como nos lo enseña también la escritura en Deuteronomio 16. Una vez más, vamos a leer desde el versículo 16. Dice allí: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Este es el testimonio bíblico que tenemos de lo que te acabo de decir. Dice: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. 3 fiestas en donde debe aparecer cada varón delante del Señor, entregando ¿qué? Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Debe llevar un presente delante de Jehová. Nadie debe llegar con las manos vacías. Versículo 17. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Es claro resaltar aquí en este punto que nadie llevaba de lo que no tenía. Es más, el que cada persona pudiese llegar a un siguiente año era muestra de que Dios había dado la provisión necesaria. El lograr cumplir estos ciclos era darse cuenta de la bendición de parte de Dios y simplemente reconocer lo que es de Dios, lo que el Señor mismo les había entregado, porque dice que conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. La persona que en su corazón sabe que todo lo que tiene es de parte de Dios, que lo ha recibido porque Dios le ha placido bendecirle, le es fácil poder entregarle a Dios, desprenderse de lo material, de lo físico y entregarle a Dios lo que es de Él, porque sabe que no le va a faltar, porque así como le ha provisto y le ha dado, tal vez en lo mucho o en lo poco, siempre seguirá teniendo de Él cuidado y nunca faltará. Entonces nos damos cuenta cómo Dios estipula que 3 veces al año, porque eran los tiempos específicos en donde iban a poder presentar lo primero de lo primero. Vamos entonces ahora a analizar qué es en sí una primicia. Para aquellos que tengan alguna duda, primicia viene a ser los principios o los primeros frutos que produce cualquier cosa. Hemos visto aquí que nos habla de los animales, hemos visto que nos habla del lagar, es decir, de donde se pisaban las uvas. Hemos visto también aquí que nos habla de los frutos de la tierra. Entonces vemos un ejemplo que tal vez encierra las diferentes labores que ejercía el pueblo. Este es el ejemplo que tenemos bíblico. Nos habla que es lo primero. La mejor manera de ofrecer primicia al Señor es escoger eso. Para dato de cada una de las personas que está viendo esta enseñanza, el pueblo lo que hacía era que
todo el tiempo estaba vigilante de su cultivo y, por ejemplo, se empezaban a notar los primeros frutos de que empezaba a aparecer de ciertas matitas y entonces le amarraban un cordoncito rojo a estas de tal manera que cuando ya llegasen a ese punto en donde se pueden cosechar, entonces estos ya estaban separados y eran parte de la primicia que se iba a presentar delante del Señor. Igualmente con los animales. Entonces, si habían muchos, tal vez que estaban a punto de tener la cría, pues se esperaba y el que diera la primera cría inmediatamente era separado para el Señor. La forma en que la debemos ofrecer es importantísimo y eso nos lo declara la misma escritura. Entonces vamos a ver 3 pasajes que vas a tener ahí. Uno va a ser en Nehemías, capítulo 10, versículo 35 y 37. Otro lo vamos a encontrar en Números 18, del 11 al 13, y en Números 15, el versículo 20. Entonces miremoslos uno por uno. En Nehemías, en el capítulo 10, nos dice la escritura, versículo 35. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. El 36. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Entonces paro por un momento aquí, porque tenemos 2 puntos importantísimos en estos 2 versículos. Nos está declarando aquí que Nehemías estaba haciendo un llamado a cada uno de los del pueblo del Señor que estaba regresando de la cautividad, les está recordando las ordenanzas del Señor, la forma correcta de recibir la bendición de Dios, ya que ellos habían vivido la consecuencia del pecado, de olvidarse de Dios, de apartarse de Dios y estuvieron por 70 años cautivos y entonces una vez más que pueden regresar y aún que tienen el favor de los reyes que les están ayudando para ellos poder levantar en este momento como Nehemías está levantando los muros, entonces tienen que aplicar es la ley del Señor. Date cuenta que está diciendo que específico es que las primicias se llevan a la casa del Señor y aparte de eso que esto es una ley, está escrito en la ley del Señor, no es algo de por si tú quieres, no, es una ley. Esto nos marca y nos da señal de que realmente somos pueblo de Dios. ¿Qué es lo que necesita llevar? Los primogénitos, no solamente de las cosas materiales, sino también los hijos. En este caso, los hijos eran presentados. Muchos en la antigüedad vamos a encontrarnos, antes de que se hiciese el cambio por la tribu de Leví, cada uno de los primogénitos debía estar al servicio de Jehová, pero por la dureza de los corazones y la tardanza y que muchos no querían hacerlo, entonces se escogió a la tribu de Leví para que llevara esta tarea. Pero como tal, cada primogénito debe ser del Señor y debe estar a su servicio. Además de todo tipo de animal, de todo tipo de fruto, nos damos cuenta que debía presentarse ante quienes. Una vez más, recuerda aquí Nehemías que se le entregan a los sacerdotes que están ministrando en la casa del Señor. Ahora en el versículo 37 dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes. ¿A dónde llegaban estas cosas? A las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y también era agregado el diezmo de cada parte de la tierra, date cuenta como lo dice la escritura, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Ya en este punto estaban divididos, ya se había entregado una distribución al pueblo, ellos ya tenían esto declarado y era a Jerusalén a donde llevaban
precisamente todas las primicias. Aquí nos damos cuenta de que le agrega, de lo que ya habíamos visto con anterioridad, dice que también ahora se entregan primicias de las masas, es decir, lo que hacían, los productos que ellos hacían con sus manos, también ellos les daban un lucro, entonces de esto también presentaban primicias y presentaban no solo eso, sino ofrendas también delante de Dios de todo fruto que saliera de los árboles. Ya no está diciendo solamente tal vez de las uvas o de esto o de aquello, no, sino de todo tipo de árbol, del vino, agrega también del aceite, y todo esto una vez más se presenta para los sacerdotes, llega a la casa del Señor. Dice aquí que los sacerdotes que ministran, recuerda que ellos estaban divididos. El rey David estipuló un orden en el que sirvieran. Entonces, cuando estaban en ese tiempo en servicio, que realmente estaban ejerciendo la labor, ellos eran beneficiados de todas estas ofrendas y de estas primicias que se recibían. De hecho, en las fiestas solemnes se llamaba a todo el grupo de los sacerdotes para que estuviesen en servicio en la casa del Señor, porque eran tiempos de muchísimo trabajo, ya que eran fiestas solemnes en donde de todas las ciudades el pueblo debía ir y hacer peregrinaje hasta Jerusalén para allí celebrar la fiesta, como lo enseña la palabra. Ahora vamos a ver, según Números, en el capítulo 15, en el versículo 20. Dice, de lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. Entonces, muchas personas dicen, no, pero no tiene que ser lo primero, yo puedo escoger, yo puedo mirar a ver qué es lo mejor. No, Dios sabe en qué momento te llegan a ti las bendiciones y cómo las entrega a tu vida. Ahora es importante que tú puedas reconocer que Dios lo ha hecho de esta manera, que no es una coincidencia, sino que es parte de un propósito perfecto en donde Dios dice que permite que lleguen esas bendiciones a tu vida. Entonces, lo que el Señor pide es lo primero. De lo primero dice acá en este caso que amaséis. Estas ofrendas para el Señor son importantes porque es saber a quién tienes tú en primer lugar. Lo primero de lo primero debe ser Dios en nuestro corazón. Cuando empezamos a dejar a Dios de lado, es tan fácil que hasta en estas simples actitudes donde de lo que nosotros comemos diariamente, si no podemos reconocer que es Dios quien lo da y agradecerle a Él, nos estamos olvidando de Él y lo estamos dejando de lado. Es importantísimo que siempre lo primero sea Él en nuestras vidas. Realmente así reconoceremos que Él es nuestro Dios ante el mundo entero, cuando nosotros sabemos darle a Él lo primero de lo primero. Y en Números, en el capítulo 18, vamos a encontrar desde el versículo 11, nos dice, esto también será tuyo. Si te das cuenta por un momento, el título que tiene allí Números me está describiendo lo que es para los sacerdotes. Aquí hay una explicación de qué se hace con las primicias. Cuando llegan las primicias a la casa del Señor, la directriz o la orden que Dios da para esto que reciben los sacerdotes es esta, que está señalada acá en Números en el capítulo 18. Y ahora estamos mirando la parte del versículo 11. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas. Aquí tú las ves en un color remarcado, las ofrendas mecidas, porque ya nos dimos cuenta que lo que el sacerdote debía hacer con la primicia era mecerla. Entonces, cuando me está diciendo aquí las ofrendas mecidas, se está refiriendo a las primicias. Todas las primicias que ofrecía el pueblo de Israel, entonces debían tomarla quienes, los sacerdotes. Dice acá, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Y acá es importante, ¿quién recibe esto? Todo limpio en tu casa comerá de ellas.
Para Dios es importante, sí, que se lleven las primicias y estas son para los sacerdotes. De hecho, son el sostén de los sacerdotes, de aquellos que están al servicio del Señor. Pero Dios tiene una aclaración. Solamente los limpios deben ser partícipes de ella. Por eso es importante que los recursos que el Señor permite que lleguen a su casa sean utilizados de la forma correcta. Y Él examina a cada persona. Y Él sabe cuando estamos limpios para hacer uso de lo que Él nos entrega, de lo que Él nos da, porque tenemos la responsabilidad y nos va a hacer rendir cuentas de ello. Esto para tranquilidad del pueblo del Señor. El versículo dice, ¿de qué? De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido. Quiere decir que esto va a ser lo mejor, no les está dando cualquier cosa. Recuerda que a la tribu de Leví, a los sacerdotes y a los levitas, se les estaba dando la heredad en Jehová. Su heredad era Jehová, no se les dio tierras, sino que se les dio lo mejor. La heredad de Jehová es lo mejor. Por eso lo que se entrega como primicia tiene que ser lo mejor también, porque dice aquí la escritura que esto debe ser lo más escogido. Las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Para de pronto la persona que diga, no, pero esto no hacía referencia a las primicias, aquí claramente nos dice que estos son primicias. Las primicias de todas estas cosas que no nombraba y todas las demás que hemos visto a la luz de la palabra, es las que se deben presentar a Jehová a través de los sacerdotes y Dios ordena que éstas sean para los sacerdotes. Y continúa el versículo 13. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos. He aquí, ¿qué cosas encierra esto? Todas las cosas, todo lo que la tierra pudiera producirles, todo lo que pudieran recibir. De la tierra salen los metales, o sea, Dios nos dio todo lo que estaba hecho de parte del Señor, lo que se creó en los primeros 6 días para la humanidad, para su sostenimiento. De todo ello se han sacado todas las cosas que hoy en día vemos. Él nos dio la materia prima, todo le pertenece a Él. Simplemente es reconocer lo que Él nos ha dado. Una vez más lo aclaro. Dice, las cuales traerán a Jehová serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Le está aclarando al sacerdote que debe estar limpio para poder ser partícipe de estas primicias. Es importante la pregunta ahora, bueno, ¿y por qué estas son para el sacerdote? Entonces dice en Deuteronomio, en el capítulo 2, en el versículo 19, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Dios le está hablando al pueblo en general. El pueblo tenía como trabajar, tenía terreno, tenía muchísimas cosas que Dios ya le había entregado, pero al levita le dijo, no puedes tocar de ello, porque de hecho el que está al servicio del Señor tiene un trabajo de 24 horas, en donde en cualquier momento Dios le puede llamar y necesita estar al servicio, porque si alguien necesita de parte de Dios y es un ya, para Dios no hay espera, tenemos que ejecutar ese llamado inmediatamente, por lo cual no se puede tal vez muchas veces depender de un empleo, así como no lo podían hacer los levitas, no podían depender de un terreno, de un lugar, de un trabajo en específico, sino que estaban al servicio de Jehová y quien les pagaba era Dios. ¿De dónde? De lo que el mismo pueblo llevaba y reconocía delante de Dios. Entonces le está diciendo, no te olvides, esto es una responsabilidad. No desampares a aquel que está al servicio del Señor. Dice en Levítico, en el capítulo 2, viendo una semejanza en este punto de las primicias, ¿qué pasaba? Si alguien tal vez quería presentar una primicia y quemarla en holocausto, así como se hacía con otras cosas, no era recibida de parte del Señor. Mira cómo lo dice en Levítico capítulo 2, versículo 12. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová. Es decir, acá me está hablando de otras cosas que se presentaban
pero estas serían como las ofrendas de las primicias. ¿Qué le pasa a las ofrendas de las primicias? Continúa diciendo el versículo, mas no subirán sobre el altar en olor grato, es decir, estas no se quemarían. ¿Por qué? Porque son para el sacerdote, servirían para su sustento, para su alimentación, para que no le faltase ningún recurso. Amén. Ahora vamos a aclarar este tema un poquito más, según lo que nos enseña la escritura en Deuteronomio 12. Entonces, desde el versículo 1 nos dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra, no algunos días, sino todos los días, en el lugar en donde el Señor te ha dado a ti posesión y te ha dado oportunidad de trabajar, de laborar, de recibir un sustento. Recuerda poner por obra las enseñanzas que Dios nos ha dado, sus estatutos y sus decretos. Es el versículo 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios, como lo decía en el versículo 2 y en el versículo 3, que pues por cuestión del tiempo no los he leído. Dice que tenían la costumbre los demás pueblos de tener idolatría y de hacer conforme ritos idólatras, pero no era eso lo que Dios quería para su pueblo, lo eligió para ser diferente y le explica cuál es la manera correcta, versículo 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis, un lugar específico. En el versículo 6, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. En este caso que estamos viendo el tema de las primicias, entonces nos está diciendo que las primicias también deben ir a la casa del Señor. Esto ya lo vimos, se llevarán allá de todo lo que el Señor ha permitido. Si alguna persona tiene duda de cuáles son las cosas que realmente Dios pide, aquí lo dice muy claro la escritura. ¿Qué pide Jehová? Él pide solamente los diezmos, Él pide la ofrenda elevada de las manos, es decir, hay personas que tienen cosas que entregarle a Dios porque así lo sienten y van y lo presentas de esta manera. Hay otras que hacen votos al Señor de entregarle algunas cosas, así como Ana prometió entregar a Samuel, hizo voto. Y bueno, ofrendas voluntarias, porque sabe que hay necesidad de algo. El pueblo, aún en el desierto, ofreció voluntariamente para poder construir el tabernáculo. Tanto ofreció que llegó el momento en donde Moisés tuvo que decirles que parasen de dar, porque ya eran suficientes todas las cosas que se habían recibido. Entonces, estas son realmente las cosas que Dios pide a la luz de la palabra. Deuteronomio, una vez más, ahí en el capítulo 12, ahora vamos a leer el versículo 8. Señora Clara, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Es decir, hasta ese momento se hacía de una manera, pero de ahí en adelante no se hará de esa manera, sino que cada uno cada uno entregaba lo que bien le parecía. Lo que pensaba que podía dar, lo que pensaba que era necesario dar, esto era lo que entregaba. Dice, no haréis de esta manera, ya no lo seguirás haciendo así. Ahora Dios da especificaciones de la forma correcta en que hay que darlo. Entonces dice en el versículo 9, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Hasta ese momento ellos no tenían de dónde recibir realmente de una manera constante. Pero ya llegaba el tiempo en donde iban a entrar a la tierra prometida y en donde iban a poder labrar el campo, en donde iban a recibir. Entonces ahí sí tendrían como dar sus diezmos, sus votos, sus ofrendas, sus primicias. Entonces es cuando una persona no tiene recursos, no tiene entradas, pues no tiene cómo responder a esto. Pero muchas veces la fe de muchos, el creer en el Señor, les abre puertas para poder recibir la provisión. Continuando allí, vamos ahora a leer en el versículo 11 y en el versículo 12. Dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. ¿Cuáles son? Una vez más,
Recuerda, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. ¿Y qué pasará cuando se lleve esto? ¿Se debe llevar con tristeza? ¿Se debe llevar con lamento, con preocupación de qué van a hacer con ello? No, dice acá la escritura. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto éste no tiene parte ni heredad con vosotros. Todos deben alegrarse. Que haya bendición de parte del Señor debe ser alegría para todos. Hoy en día muchas veces si alguien es prosperado y bendecido, otra persona puede mirar como miró Caín a Abel, con desagrado. Puede decir, ¿por qué Dios favorece este y a mí no me favorece? Cuando la palabra me enseña que yo debo ser agradecido con lo que tengo, así como le decía Pablo a Timoteo, le decía, con lo que tienes, quédate contento, quédate feliz. Si tienes mucho, si tienes poco, disfrútalo, gózate en ello. Así lo vemos también en Eclesiastés. Debemos disfrutar de nuestra labor, no mirando lo que tienen los demás, sino lo que Dios nos ha dado a nosotros y de ello sentirnos privilegiados y bendecidos. Ya en el versículo 13 y 14 dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Y esto es claro para muchas personas que tienen el problema de entregar lo que es del Señor y dicen que cualquier lugar es bueno. No, el Señor estipuló un lugar y es el orden de Dios, porque Él no se salta las autoridades que Él mismo ha delegado y ha estipulado que estén. Ojo, dice también la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Y un árbol que no dé fruto correcto será cortado. Entonces, evalúa bien el lugar en donde estás y si no es un lugar de bendición, busca el lugar de bendición en el que Dios quiere que estés, donde recibas leche no adulterada, donde crezcas en la palabra del Señor, donde te ejercites en la palabra de Dios y le conozcas realmente. Y allí puedes llevar con toda tranquilidad lo que el Señor te ha dado. En el versículo 14 dice, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Es importante, Dios nos muestra y nos señala. No se ha acabado la gracia del Señor, por el contrario, todavía su misericordia se ve que se renueva todos los días. Y así como hace salir el sol para buenos y malos, también da provisión para muchísimas personas en todo el mundo, a pesar de ver la dificultad, a pesar de ver la escasez, Él siempre está pronto a dar la provisión a toda persona que necesita, siempre y cuando le vea y le reconozca en todos sus caminos. Y continuando ahora en el versículo 17 también nos aclara de estos estatutos y preceptos, dice que ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Muchas veces cuando se tarda uno con la bendición, con reconocer lo que es de Dios, termina uno comiéndoselo, termina uno gastándolo. Y para Dios esto es desagradable. Dice la palabra del Señor que no debemos hacer de esta manera. Lo que es del Señor debemos separarlo y es de Él. Él se encargará de distribuirlo de la manera correcta y de hacer justicia de ello. El versículo 18, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Hay una parte que se ha perdido y es que a Jehová le agrada que en su casa haya alimento. Cuando se reunían en estas fiestas era un tiempo de compartir de todas las bendiciones que Dios había traído. Claro, se almacenaban como en las cámaras, como lo veíamos allí en Nehemías, se almacenaban muchísimas cosas, pero muchas de ellas se compartían con el mismo pueblo. Recuerda lo que nos dice allí en Malaquías 3, desde el versículo 6 en adelante, cuando nos está hablando de los diezmos, dice que haya alimento en la casa del Señor.
Y no hay otro lugar en donde disfrutar y compartir como familia la provisión de Dios, sino en su casa. El lugar que escoge el Señor no es solamente para que llenar los bolsillos de unos pocos, no es solamente para que haya satisfacción o bendición solamente en los sacerdotes, sino que es para todo el pueblo, para que puedan comer y disfrutar de ello. Hoy en día se ha reemplazado esto y a esto sí se le da un nivel únicamente espiritual y es palabra de Dios. Es solamente este tipo de pan, pero tú con los diezmos, con las ofrendas, no compras la palabra del Señor, sino que con esto también se compra de la provisión que Dios permite al campo, a la tierra, fluir, dar, y de esto se debe compartir en su casa, porque Él nos está enseñando aquí en la tierra a vivir conforme quiere que vivamos en su presencia, delante de Él en la eternidad. Porque allí no debemos tener envidia, no debemos mirar tal vez con ventaja, con usura las cosas que Él nos da. Entonces es un punto clave en donde en la casa del Señor también se disfruta. Todos al llevar de esto son partícipes de esta bendición. Y en la casa del Señor hay alimento. Y finaliza allí en el versículo 28 donde dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Es decir, el poner en práctica estas enseñanzas nos va a traer bendición no solamente a nosotros, sino que asegura una cobertura sobre nuestros hijos y cada una de nuestras generaciones por cumplir las ordenanzas del Señor. Todo esto es parte simplemente de lo que el Señor nos enseña. Bendición de dar a Dios lo que es de Dios tiene 4 bendiciones importantes. Una de ellas es una forma de honrar a Dios. Esto lo vamos a encontrar en Proverbios, en el capítulo 3, el versículo 9 y el 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué pasará? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando honramos a Dios con nuestras primicias, Él asegura que no tendremos necesidad porque Él hará que rebose, que haya abundancia en todo lo que nosotros tenemos, que es para sustento. Ahora, en Ezequiel, en el capítulo 44, versículo 30, nos damos cuenta que el llevar las primicias al Señor trae bendición a nuestros hogares en todas las áreas. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Cuando logramos desprendernos de esto y llevarlo al Señor, Dios promete tener la cobertura especial sobre nuestros hogares y llevar bendición. Y como te lo digo, no solamente en el área económica, en todas las áreas que en nuestra casa haya necesidad. También abre puertas a la multiplicación. Este sí es un principio de multiplicación. Vamos a ver cómo se cumple esto allí en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, del versículo 42 al 44. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, es decir, un extranjero, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia. Este hombre, que era un extranjero, buscó a un hombre de Dios, a un sacerdote del Señor, a un miembro elegido de Dios para entregarle los panes y las primicias. De seguro Dios le había señalado que se necesitaban y las llevó a este lugar. ¿Qué llevó? 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Date cuenta que se cumple el principio que vimos ahorita en Deuteronomio. Esto es para el alimento de los que en ese momento lo necesitaban. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Solo que el número era muchísimo. Al ser solamente 20 panes de cebada, pues no iban a alcanzar para 100 hombres. Pero continúa diciendo la escritura. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró,
conforme a la palabra de Jehová. Cuando se siguen los lineamientos de Dios, Dios cumple sus promesas. Y aquí nos damos cuenta de que esto se multiplica. Dios trae la bendición y no solamente se alimentan a estos 100 hombres, sino que aún sobra. Porque Dios hace cosas sobrenaturales cuando nosotros logramos entender que a través de la obediencia se abren estas puertas a la multiplicación. Ahora, en Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 16, nos damos cuenta que esto es un principio de santificación. Pablo lo declara de esta manera. Y las primicias son santas. Si las primicias, dice aquí, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. En este versículo que pone como ejemplo Pablo de algo que le está enseñando allí a la iglesia en Roma, es que cuando hablamos de primicias, estas se convierten en algo santo porque son para Jehová y son santificadas, por eso las tiene que mecer el sacerdote delante de Jehová. Pero esto produce que la masa restante, es decir, que lo que queda de esas primicias, sean animales, sea cualquier tipo de fruto que dé la labor, esta se vuelve también santa, es decir, esta también Dios se encarga de santificarla. Y si la raíz es santa, también lo serán las ramas, de donde se recoge el fruto. El fruto que tú tengas, la parte con la que tú te quedas, esa parte es bendecida de parte del Señor solamente por entregar a Dios lo primero de lo primero. Esto nos puede dar la completa confianza de que no nos faltará, antes bien, sobrará. Dios aumentará de todo lo que tengamos en nuestras manos y nos dirán bienaventurados, bienaventurados. Bueno, la gloria y la honra sea para el Señor por lo que hemos estado aprendiendo. Quiero invitarte para nuestra próxima clase, no te la pierdas, vamos a seguir aprendiendo de la Escritura. En esa oportunidad vamos a estar viendo acerca de la simbología de la Pascua. Esta es una clase súper importante, te invito a que no te la pierdas, a que te conectes, la simbología de la Pascua. Finalmente te recuerdo, somos la Iglesia Cristiana Hepzibah, mi deleite está en ti. Nosotros simplemente queremos poder compartir del conocimiento de la palabra del Señor con toda aquella persona sedienta y hambrienta de ella. Así que si tú quieres, ahí está la forma en que nos puedes apoyar. Dale un me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo cada uno de los videos que estamos nosotros subiendo, que puedas verlos, puedas aprender de ellos. No siendo más, simplemente te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que tengas un bendecido día.